poder, ¿no? La semana pasada estuvimos hablando acerca de la unción de poder y hoy vamos a hablar acerca del poder de la fe y de las obras, ¿no? Porque los dos, tanto la fe como las obras, caminan juntas. A veces decimos, bueno, vos mostrame tu fe, yo te muestro mis obras, pero en realidad la fe se muestra a través de las obras, ¿no? Y uno obra a través de la fe, hace cosas a través de la fe, ¿no? Entonces la fe y las obras van tomadas de la mano, no van juntas. Por eso son dos poderes que se unen para funcionar juntos. Y vamos a arrancar con el pasaje de Hechos capítulo 6, el versículo 8, cuando dice la Biblia que Esteban, dice la Biblia, estaba lleno de gracia y de poder. Interesante cómo la Biblia dice que Dios había llenado a Esteban, ¿no? Con la gracia y con el poder, y entonces vienen las obras, y dice, hacía grandes prodigios y milagros en el pueblo. O sea, como estaba lleno de la gracia y del poder, la gracia está relacionada también con la fe. Entonces, como estaba lleno de la gracia, de la fe, entonces él hacía grandes prodigios y milagros, grandes obras en el nombre de Jesús. Así que es importante que entendamos nosotros, ¿no? Que cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón y empezamos a leer la Biblia y empezamos a escuchar la palabra, a través de los discipulados, del seminario, de los mensajes que escuchamos en la iglesia, entonces la fe comienza a desarrollarse en nosotros, porque dice que la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios, ¿no? Entonces, cuando oímos la palabra, la fe comienza a desarrollarse en nosotros y de esa manera al tiempo comenzamos nosotros a hacer obras, ¿no? A accionar de acuerdo a la fe y por eso empezamos a ayudar a los necesitados, empezamos a predicarles a los que están perdidos, empezamos a servir a Dios, ¿no es cierto? Con nuestros talentos y con nuestra experiencia y también con los dones que el Señor nos ha dado, ¿no? Hay un pasaje que siempre recordamos que está en Mateo capítulo 17 y es cuando los discípulos intentaron, ¿se acuerdan?, expulsar un demonio de la vida de un niño. Y dice la Biblia que fallaron, ¿eh? Ellos fallaron, no pudieron hacerlo, se sintieron muy frustrados por eso, ¿no? Y dice que cuando ellos lo trajeron a Jesús, porque estaban frustrados, intentaron sacar el demonio de ese niño, no lo pudieron hacer, y entonces Jesucristo de una lo expulsó al demonio y el demonio tuvo que salir de la vida del niño, ¿no? Entonces, ese pasaje está ahí en Mateo capítulo 17, del versículo 14 en adelante, hasta el versículo 21, podemos leer o pueden leer después ustedes. Y lo que nos cuenta la historia es que los discípulos en un momento le preguntan a Jesús en el verso 20 le preguntan y eh, porque quedaron como decía recién, frustrados, pero también con esa incomprensión de decir por qué no pudimos nosotros, ¿no? Entonces le preguntan a Jesús por qué nosotros no pudimos expulsarlo. Y Jesús le responde de esta manera, dice, por causa de vuestra poca fe. Bueno, podemos hacer como un paréntesis y es interesante que la fe es como que tiene alguna medida, ¿no? Tiene como medidas la fe. Y en este caso, el Señor les dice que una de las causas por las cuales ellos no pueden echar fuera ese espíritu es por la poca fe que ellos tenían. Y luego sigue y agrega el Señor, porque de cierto digo que si tienes fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Allí siempre hacemos referencia a la semilla de mostaza, ¿no? Porque siempre explico de que mucha gente piensa que necesitamos tener
una fe pequeña y con esa fe pequeña podemos hacer grandes cosas para Dios. Y sí, la verdad es que comienza la fe de una manera pequeña, pero el énfasis está puesto en que esa semilla crece y se desarrolla hasta llegar a ser un gran árbol, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? De la fe que se desarrolla, de la fe que crece, de la fe que avanza. Así que en este incidente Jesús compartió un principio, podemos decir, o una llave del poder espiritual, ¿no? Dentro de los poderes que vemos a través de la Biblia, el Señor nos muestra que el poder debe operar en fe para realizar las obras de Dios, ¿no? O sea, el poder se manifiesta a través de la fe. Por eso nosotros cuando oramos lo hacemos con fe, cuando ministramos lo hacemos con fe, cuando servimos lo hacemos con fe, cuando enseñamos lo hacemos con fe. O sea, la mayoría de las cosas que hacemos nosotros después de habernos encontrado con Cristo y haberlo recibido en nuestra vida como Señor y Salvador, tiene que ver con la fe. O sea, todo lo que nosotros hacemos está, digamos, realizado a través de la fe. Y eso es muy importante porque la fe es la contestación, podemos decir, del hombre al poder de Dios. Nosotros con la fe creemos, ¿no es cierto?, en que para Dios no hay nada imposible y por eso hacemos cosas que a veces nuestra razón no las digiere bien, no las entiende bien, no las comprende bien, pero como la palabra de Dios nos las enseña, nosotros por la fe la ponemos en práctica creyendo no en lo que nosotros podemos hacer, sino en lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Por eso oramos como recién por los enfermos, le pedimos cosas a Dios que nosotros no podemos hacer y bueno, con la esperanza y la fe de que Dios sí lo puede hacer. Así que la fe es la respuesta o la contestación del hombre al poder de Dios. O sea, como creemos en el poder de Dios, entonces nosotros tenemos esa fe que nos lleva a hacer cosas que no haríamos si no conociéramos al Señor. Ahí Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Se acuerdan de ese texto? Está en Marcos capítulo 9, versículo 23. Eso, allí Jesús le está diciendo, bueno, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y ese mensaje trata de la relación entonces entre el poder, la fe y las obras, porque ahora hablamos de otro punto más, que es el poder. El poder, la fe y las obras trabajan juntos, porque la fe es la respuesta al poder de Dios y las obras son la consecuencia de la fe que tenemos en el poder de Dios y por eso actuamos, ¿no? Y hacemos cosas con esa fe que nos lleva a creer que Dios puede y quiere muchas veces hacer lo que nosotros no podemos. Bueno, la definición de la fe, yo creo que ya la conocemos bíblicamente, ¿no? Porque siempre decimos que la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve, según lo que nos enseña la palabra en Hebreos, ¿se acuerdan? Capítulo 1, allí Hebreos, perdón, Hebreos, sí, eh, nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿no? Así que la definición de fe significa creer y tener convicción en algo. Creer significa tener la confianza, las palabras que nosotros conocemos mucho como fe, creer y confianza, esas palabras que se relacionan, todas significan la misma cosa en la escritura. Cuando leemos así la fe, bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Con la convicción de creer en algo, ¿no? La palabra creer es exactamente igual y lo mismo pasa con la confianza. Cuando dice el Señor, bueno, tengan fe en mí, o confíen en mí, bueno, está hablando de la misma palabra que tiene que ver con el creer, con la fe. Y la Biblia la define, como decíamos, ¿no? En Hebreos 11.1, que la Biblia la describe
la fe es la constancia de las cosas que se esperan y la comprobación de los hechos que no se ven. Mire qué interesante esta versión, ¿no? Es una versión más actualizada. Se lo leo de nuevo. Dice, la fe es la constancia de las cosas que se esperan, o sea, nos mantenemos esperando. Pero también dice algo lindo, la comprobación de los hechos que no se ven. Eso es la fe. Así que la fe entonces da convicción que las cosas prometidas en el futuro son verdaderas y que las cosas que no se ven son reales. Entonces nosotros creemos en la existencia de seres espirituales, ¿no es cierto? Como los ángeles, los arcángeles, los serafines, los querubines, los cuatro seres vivientes. Allí nosotros creemos en que Dios está en el trono, creemos en que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, creemos en que el Espíritu Santo ha sido enviado a la tierra para que esté con nosotros y en nosotros, y actualmente está aquí en medio de la iglesia, y bueno, no lo vemos, pero lo creemos, creemos que ahí está, ¿no? Por eso decimos que la fe nos da convicción que las cosas prometidas en el futuro son verdaderas y que las cosas que no se ven son reales. Nosotros lo podemos ver en las reuniones de la iglesia cuando estamos adorando al Señor y de repente hay personas que empiezan a quebrantarse, empiezan a llorar, personas que a veces se caen. Ayer me contaba mi sobrino a la tarde después de la reunión, que en una de las reuniones que él estuvo, él es nuevito, hace poco tiempo que se convirtió y está recién dando sus primeros pasos, y él dice, tío, yo estaba ahí mientras vos estabas predicando, y de repente, dice, una señora se desplomó, dice, se desplomó, dice, y yo dije, wow, dije, qué poder que hay acá, dijo él, ¿no? Quedó impactado con eso porque vio que Marita salió corriendo y enseguida fue a asistir a la persona y entonces él quedó impactado por esa manifestación del poder de Dios. Yo predicando allá, la mujer se desploma, Marita apresurada para asistirla y bueno, y él vio ahí que algo había y él dijo en su corazón, él dijo, Dios está acá, ¿verdad? Y bueno, no lo ve, pero como decíamos, ¿no? La fe nos ayuda a comprobar las cosas que no se ven y creer que son reales, ¿no? Entonces, Dios da esas señales para que nos demos cuenta que allí están las cosas que Él dice en su palabra que están. Así que la fe no es igual digamos, no es igual que la mente sobre la materia, ¿no? Que se enseña, por ejemplo, por las religiones, se enseña mucho sobre el tema de la mente sobre la materia, ¿no? Y entonces, la mente sobre la materia enseña que el hombre puede superar todos los problemas en el mundo real, dicen ellos, ¿no? El mundo de la materia. ¿Usando qué? Usando su mente, su razón o su voluntad. Por eso vieron que la nueva era practica mucho lo que es control mental, por ejemplo, bueno, y un montón de otras prácticas que tienen que ver con esto, ¿no? El yoga tiene que ver con esto, el control mental tiene que ver con esto, que enseñan, ¿no es cierto?, la mente sobre la materia, o sea que la mente, la voluntad está por encima de todas las cosas materiales y que se pueden resolver los conflictos materiales a través de la mente, de la razón o de la voluntad de la persona. Y estas enseñanzas están centradas siempre en el hombre, ¿no? Entonces, ellos, por ejemplo, confían en el ego y no en Dios. Ellos confían en sí mismos y no en Dios. O sea que la mente sobre la materia, podemos decir, no es basada en la palabra de Dios. La fe está centrada en Dios. Por eso la Biblia todo el tiempo nos enfoca en Dios, ¿no? Es más, Jesús enseñaba y aún él decía, tengan fe en Dios, ¿no? Toda la Biblia siempre nos está llevando hacia la persona de Dios, para que nuestra fe no esté fundada sobre
las cosas humanas, ¿no? Sino sobre lo que la palabra de Dios nos enseña. Así que la fe no es algo que el hombre produce a través de, por ejemplo, el autoesfuerzo de su propia mente. No es que nosotros generamos, ¿no es cierto? De alguna manera la fe, la podemos crear nosotros o la inventamos nosotros la fe. La fe es algo que proviene de parte de Dios, ¿no es cierto? La fe de que la Biblia habla no es una fe natural. ¿Por qué? Porque también hay una fe que nosotros tenemos que es la fe natural y después está lo que es la fe sobrenatural o la fe espiritual. La fe natural es la que tenemos, por ejemplo, a diario, que manejamos. Por ejemplo, yo fui a comer a lo de Patricia, unos canelones muy lindos que hizo, muy ricos. De repente los puede invitar a todos ustedes a comer y comprobarlo. ¿eh? Pero cuando me senté a comer, yo no le hice un análisis bromatológico a la comida. ¿Por qué? Porque yo creí que lo que me dio Patricia estaba bueno. Y de hecho estaba bueno y me comí 2 platos, ¿no, Patricia? Pero esa es otra historia. Pero tenemos una fe natural. Por ejemplo, la gente que va a trabajar se va a la parada del micro y cree con fe natural que va a llegar al otro lado donde tiene que ir, ¿no es cierto? Cuando uno sale de viaje, va a pasear, prepara todo y cree que en el viaje va a estar todo bien y llega al otro lugar. Bueno, es una fe que llamamos nosotros la fe natural de todos los días. Uno compra una Coca-Cola y la abre y se la toma y no piensa que puede tener algo malo, que puede estar envenenada, nada de eso. Eso es fe, confianza. Tenemos confianza en la vida natural, es algo que ya está innato en nosotros, pero no habla de ese tipo de fe la Biblia, ¿no? La Biblia habla de otro tipo de fe, de la fe que tiene que ver con lo espiritual, de la fe que tiene que ver con lo extraordinario, con lo sobrenatural, una que es confiar en las cosas del mundo natural, eso ¿no? Sino que la fe que, que el Señor nos da es esa fe que nos lleva a creer en lo sobrenatural, en lo extraordinario, en lo milagroso. Por eso hay como algunos tipos de fe, ¿no? Que yo encontré en la palabra. Por ejemplo, hay tipos diferentes de fe que están descritos en las escrituras y yo me acuerdo que hace unos años atrás preparé una serie de mensajes que los compartí en Hernández, después los compartí en las quintas acerca de la fe y también los compartí en algunas conferencias. Me acuerdo me invitaron a compartir la palabra en Ecuador y allí hablé acerca de la fe. Y bueno, el Señor me habló mucho sobre la fe y quiero compartirle algunas cositas que descubrí, ¿no es cierto?, en cuanto que hay tipos diferentes de fe descritos en la Biblia. Y lo primero tiene que ver con lo básico y lo más importante, que es la fe salvadora, la fe que salva, ¿no? Vieron que la palabra dice en Romanos, el que confesare con su boca que Jesús es el Señor, y luego dice el que creyere en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿qué será? Será salvo. Amén. Entonces, hay una fe que es la fe que salva, la fe salvadora, y en Romanos 5.1 está el texto clave, podemos decir, porque Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese texto nos habla de la justificación, ¿no? Y dice que somos justificados por medio de la fe. Amén. Así que la fe salvadora involucra el verdadero arrepentimiento del pecado, por supuesto, y usted debe oír, debe creer y personalmente debe aceptar el mensaje del Evangelio. No es que otro lo puede hacer por nosotros. Cada uno de manera personal tiene que pasar por este proceso para que la fe salvadora venga a nuestra vida. Oír, creer y personalmente aceptar el mensaje del Evangelio. O sea que la fe salvadora requiere una contestación personal hacia Dios.
Por eso cada vez que predicamos el Evangelio, preguntamos si hay alguien que todavía no recibió a Cristo en su corazón y si lo quiere hacer, tiene que, después de haber oído la palabra, nosotros le enseñamos que tiene que abrirle su corazón y recibirlo como Señor y Salvador. ¿Para qué? Para que se produzca en esa persona la salvación. Y si hay personas que nunca han escuchado el Evangelio, personas que no conocen a Dios y han sido invitadas a una iglesia, a un grupo, o quizás nosotros invitamos a un familiar a casa y le hablamos del Señor, le compartimos la palabra, entonces, ¿no es cierto? Ahí nos damos cuenta que de repente, mientras está la palabra siendo compartida, se genera en esa persona algo. Lo que se genera es que se le despierta la fe salvadora, y cuando nosotros le preguntamos si quiere recibir a Cristo, la persona normalmente nos dice que sí, y con ella hacemos entonces la oración. Por eso la fe, mi hermano, es un don de Dios a los hombres que les permite ser salvos. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y esto, por supuesto, está relacionado con Efesios capítulo 2, versículo 8, cuando dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, porque esto es un don o un regalo de parte de Dios. Así que la fe es un don, un regalo de parte de Dios para todos nosotros. Por eso nosotros no podemos salvarnos si no tenemos fe. Es decir, la fe que salva no lo podemos salvar. Por eso, mire, le leo dos pasajes. El primero está en Marcos capítulo 16, verso 16, que Jesús está dándonos ahí la gran comisión y dice, el que cree y es bautizado será salvo. El que cree y es bautizado, o sea, el que tiene fe y se bautiza, el que confía en mí y se bautiza, será salvo. Pero el que no cree, el que no tiene fe, el que no confía en mí, será condenado. Eso es lo que dice Jesús en la gran comisión de Marcos capítulo 16. Luego en Hebreos, el pasaje de la fe, tan precioso, versículo 6 del capítulo 11, dice la palabra, y sin fe, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Así que por un lado Jesús dice que el que no cree ya ha sido condenado, pero también dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que necesitamos la fe salvadora para poder ser salvos, no hay otra forma. La segunda o el segundo tipo de fe es la fe santificadora, la fe que nos santifica. Santificarnos, la palabra santo significa apartados, y entonces la santificación tiene que ver con esa limpieza que Dios hace sobre nuestra vida. Dios nos aparta, nos separa del mundo, del pecado, de todas las cosas que estaban mal, y nos acerca a Él para que podamos nosotros estar limpios para servirle, para seguirle. Por eso ahí hay un pasaje muy interesante que creo que muchos lo conocen de memoria, Gálatas 2:20, cuando Pablo dice, con Cristo he sido juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dijo él, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que este pasaje nos dice que la fe santificadora es la fe que le permite al creyente vivir una vida santa después de recibir a Cristo como su Salvador, después que ya fuimos salvos a través de la fe que salva, ¿no? Ahora la fe también nos empieza a santificar y nos ayuda a vivir una vida santificada, una vida apartada
para Dios y para el servicio de Dios. Así que debemos experimentar la fe salvadora para recibir entonces la fe santificadora, porque la santificación es progresiva. La santificación es pasada, es presente y es futura. Hay un proceso donde Dios nos va corrigiendo, cambiando, transformando y llevándonos a ser esos hombres y mujeres que el Señor quiere que seamos. Luego viene lo que es la fe defensiva, ¿eh? La fe también, mi hermanos, es un arma poderosa. Es una también, como decimos, de las armas para la defensa contra nuestro enemigo espiritual, Satanás. Ahí cuando Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo 6, en el versículo 16, dice, y sobre todo, armaos con el escudo de la fe, con que podrás apagar todos los dardos de fuego del maligno. Así que la fe es un escudo que nos ayuda a frenar, a detener, a impedir que los dardos de fuego de Satanás nos alcancen. Por eso es una fe que llamamos la fe defensiva. Sabemos que Satanás atacará nuestra fe enviando flechas de distintos calibres, ¿no? Por ejemplo, flechas de incredulidad, esas flechas que van direccionadas a nuestra mente para generar en nosotros, bueno, justamente eso, ¿no? Incredulidad, duda con respecto a lo que Dios nos dice, con respecto a la palabra. Cuando las cosas van bien, normalmente no dudamos de Dios, pero cuando las cosas se complican, cuando aparece una enfermedad, ¿no es cierto? Y cuando vemos que no hay una respuesta de acorde a lo que nosotros estamos esperando, entonces ahí empieza el diablo a apuntarnos con esas flechas y tirarnos la flecha de la duda, la flecha de la incredulidad, la flecha de la inseguridad, la flecha de la rebeldía, y empieza a tirarnos todas esas clases de flechas. Por eso Pablo dice que tenemos que tomar la espada, el yelmo, todo, por calzarnos los pies, todo, pero luego por calzarnos la armadura, ¿no es cierto? Pero luego dice, sobre todo eso, no se olviden de tomar el escudo de la fe. El escudo que uno lo levanta y te cubre parte de la cabeza, hasta la rodilla, te cubre el cuerpo, todo, para que el diablo no pueda entrar con esos dardos, con esas flechas que nos manda continuamente. Luego tenemos también lo que llamamos nosotros el don de la fe, el don de la fe. Hay un don, cuando estudiamos los dones espirituales o los dones del Espíritu Santo, cuando hablamos acerca del poder del Espíritu Santo, estudiamos un poquito los dones y ahí vimos el don de la fe. Y hay un don espiritual de la fe dado por el Espíritu Santo, ¿eh? Es un don especial. Hay personas que realmente tienen un don, realmente un don de la fe, ¿no? Y esto está en 1 Corintios capítulo 12, verso 8 y 9. También Pablo dice, porque a uno se le da palabra de sabiduría por medio del Espíritu, pero a otros palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por un solo Espíritu. O sea que el Señor le da dones, ¿no? Y dentro de los dones que nos da el Señor, nos da el don de la fe. Así que algunos no solamente creemos, no solamente tenemos la fe que salva, la fe que santifica, sino que también tenemos no solamente la fe que, digamos, como decíamos recién, ¿no es cierto?, defensiva, sino también tenemos el don de fe o el don de la fe, que es tremendo, porque una persona con ese don espiritual de la fe tiene como una habilidad especial de creer en Dios, ¿no? Vieron que hay personas que tienen esa fe, que creen, bueno,
lo que sea, ¿no? Se está viniendo por ahí el mundo abajo y dicen, no, vamos para allá igual, no importa, vamos para allá porque creen que Dios va a hacer algo, Dios va a intervenir, Dios. Esas personas que tienen esa fe que los moviliza, que los impulsa, que los lleva hacia adelante, esas personas que no se quedan, pase lo que pase, porque tienen una fe tremenda. Bueno, Dios les dio a esas personas un don de fe. Y Él sabe que Dios va a hacer lo que sea. Dios va a hacer el imposible, como dice la Biblia. Y por eso Él ejerce esta fe incluso cuando otros alrededor de Él no creen. Hay muchas personas que lo rodean, aún pueden ser líderes, pastores, que quizás hay algo que no creen que vaya a suceder. Sin embargo, esa persona que tiene el don de la fe, cree, cree y cree. Amén. Qué lindo es eso. También hay otro nivel, podemos decir, o tipo de fe, que es el fruto de la fe. El fruto de la fe. Y la fe no es algo que nosotros podamos desarrollar por sí mismos. El fruto, o podemos decir, es un fruto espiritual desarrollado en nuestra vida por el Espíritu Santo, porque es el fruto del Espíritu, dice la Biblia, ¿no? El fruto del Espíritu. O sea que nosotros no podemos hacer que los frutos que el Espíritu Santo nos da se desarrollen por nosotros mismos, sino que se desarrollan por el Espíritu que está en nosotros, porque los frutos son del Espíritu. Por eso dicen más, los frutos del Espíritu son amor, fe, pureza y todo lo demás. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es que el Espíritu Santo esté en nosotros y entonces Él desarrolla esos frutos en nuestra vida para la gloria de Dios. La fe, podemos decir como fruto, es el carácter, ¿no? El carácter en la vida de la persona es una actitud de fe hacia Dios y se desarrolla entonces a través del proceso de nuestra vida dentro, o podemos decir, mejor dicho, de su vida, de la vida del Espíritu Santo, dentro de nosotros, que nos trae crecimiento espiritual, ¿no? Nosotros crecemos porque la presencia del Espíritu Santo está en nosotros y Él empieza a desarrollar sus frutos en nuestra vida y esos frutos se desarrollan en cada uno de nosotros. Así que mientras todos nos, no tenemos el don espiritual de la fe, como decía recién, ¿no? El fruto de la fe debe ser evidente en la vida de todo creyente, o sea que es una calidad necesaria o cualidad necesaria para experimentar el poder espiritual de Dios en nuestra vida. Interesante eso, ¿no? Hay muchos tipos de fe, pero también hay algunos como niveles de fe. Y algunos niveles de fe que nos menciona la Biblia para que nos demos cuenta cuántas cosas dice la Biblia acerca de la fe. Porque la Biblia revela que hay varios niveles de fe. Jesús le hablaba, por ejemplo, eh, o hablaba de las personas que no usan su fe y que son incrédulas, ¿no es cierto? Hay gente que no tiene fe directamente, ¿eh? Que son totalmente incrédulas. Por eso Jesús entraba a algunas ciudades y no podía hacer milagros a causa, dice, de la incredulidad de ellos. No tenían nada de fe, o sea, podemos decir fe cero, ¿no? Bueno, nosotros conocemos personas que no tienen fe. Y él habló de aquellas, por ejemplo, con fe pequeña, ¿no? Si tuviera fe como un grano de mostaza, pequeña. Pero también habló de aquellos que tienen la fe grande, ¿no? Tienen la fe grande, ¿no? Como por ejemplo cuando el Señor le dijo a la mujer sirofenicia, ¿se acuerdan? Grande es tu fe, le dijo, grande es tu fe. Bueno, todos los textos bíblicos se los voy a pasar después cuando les mande el material. La Biblia enseña entonces que cada persona tiene como una cierta cantidad de fe que se da a ella como un don de Dios, ¿no? Dios le da fe a las personas. Y esto lo dijo Pablo cuando escribió a los romanos en el capítulo 12, el versículo 3, él dijo de esta manera:
Digo pues a cada uno de vosotros por la gracia que me ha sido dada, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Más bien, escuchen, que piense con sensatez, conforme a la medida de la fe, a la medida de la fe. Fíjense eso, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. O sea, Dios repartió una medida de fe a cada uno y de acuerdo a esa medida de fe es que nosotros tenemos que pensar y tenemos que actuar. Por eso la Biblia dice que al que más se le da, más se le demandará. Al que menos se le da, menos se le demandará. Así que, entonces la pregunta que nos podríamos hacer ahora es, ¿cómo nosotros aumentamos esa medida de fe al nivel que permita que fluya el poder de Dios sobre nuestra vida? ¿Cómo aumentamos, no es cierto? ¿Cómo aumentamos esa medida de fe? Porque Dios ya nos dio una medida de fe. A todos los que le hemos recibido en nuestro corazón, ya nos dio una medida de fe. Ahora, ¿cómo nosotros podemos aumentar esa medida de fe? ¿Para qué? Para que el poder de Dios fluya a través de nuestra vida. Bueno, ¿cómo aumentar nuestra fe? Sería la pregunta para ir terminando la clase. Bueno, la Biblia dice, ¿cómo podemos aumentar la fe? Y en Romanos 10:17 dice, por esto la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Amén. Entonces, ¿cómo aumento mi fe? Bueno, escuchando, leyendo, estudiando, aprendiendo, memorizando la palabra de Dios. Entonces, si yo no me enfoco en la Biblia, entonces no va a aumentar mi fe, porque la fe viene por la palabra. Entonces, más palabra, más fe, más Biblia, más fe. Si aumentamos nuestra fe a través de oír la palabra de Dios, dice que la fe salvadora viene de oír la palabra de Dios. Y después debemos oír la palabra de Dios primero para poder después arrepentirnos del pecado y recibir a Jesús como el Salvador. Entonces, no podemos experimentar el poder espiritual a menos que nosotros tengamos o hayamos experimentado la fe salvadora. Quiere decir que después de que, de que fuimos salvos o recibimos la salvación, la enseñanza bíblica y la predicación continua que escuchamos son las que todo el tiempo nos van aumentando la fe. Vieron que cuando nosotros escuchamos la Biblia o escuchamos un mensaje, nos sale de adentro un amén, ¿no? Decimos amén. Cuando Dios nos muestra algo que no conocíamos, cuando Dios nos revela algo en la enseñanza, en la predicación, o estoy escuchando algún mensaje por ahí y de repente uno, wow, dice, mira, tremendo, esto yo no lo sabía, y Dios nos habla, y Dios nos ministra, Dios nos revela, y eso es como que va generando en nosotros un aumento de la fe. Por eso, mi hermano, es tan importante que la fe está directamente relacionada con la palabra y para que la fe aumente yo tengo que aumentar mi conocimiento bíblico. Más conocimiento bíblico, más experiencia con la palabra de Dios me va a llevar a tener una fe cada vez más grande. Y esta fe va a continuar conformándose a la imagen, podemos decir, de Jesús por el proceso de la santificación. La fe, como decíamos, va a crecer, nos va a santificar y la santificación es vivir una vida santa. Nos va a llevar el Señor cada vez a santificar más nuestra vida. Por eso debemos vivir, como dice la Biblia, honradamente para experimentar realmente el poder espiritual de Dios en nuestra vida. Continuar, por ejemplo, en el pecado conocido ya impedirá el fluir de Dios en nuestra vida. Si nosotros no dejamos de pecar, el poder se va a apagar, se va a enfriar, se va a debilitar y se va a ir. Pero si nosotros nos santificamos, si nos acercamos a Dios,
entonces cada vez el poder va a ir creciendo, va a ir avanzando, se va a ir desarrollando y va a ir fluyendo a través de nuestra vida cada vez más. Así que cuanto más la fe aumenta, más fácil será vivir una vida santa y defendernos contra los ataques espirituales del enemigo. Por eso alguien dijo, cristianos sin poder son cristianos derrotados. Cristianos sin fe o con una fe pequeña o débil son cristianos derrotados, pero los cristianos que están fuertes, ¿no? Son esos cristianos que pueden avanzar y seguir hacia adelante para la gloria del Señor. Hasta una actitud pequeña de fe es muy poderosa, ¿no? Jesús dijo una vez, por causa de vuestra poca fe, le dijo, ¿se acuerdan? En Mateo 17, el texto que leímos al principio, por causa de vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tienes fe como un grano de mostaza, le diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará. Nada le será imposible. O sea, por un lado, la poca fe hizo que ellos no pudieran hacer las cosas. Pero por otro lado, les está diciendo, si ustedes tienen una poca fe, pero con esa fe bien enfocada y creciendo como un grano de mostaza, entonces podrán hacer grandes cosas como pasar una montaña de una parte hacia otra. Así que para ir cerrando un poquito, otra vez digo lo mismo, la fe, las obras y el poder. Son tres cosas que están directamente relacionadas. Por eso es fácil ver cómo la fe afecta el flujo del poder de Dios en nuestra vida. Por eso necesitamos entender que estamos aprendiendo estos principios de poder y tenemos que esforzarnos por tratar de poner en práctica la enseñanza y empezar a hacer cosas que estamos aprendiendo para experimentar en nuestra vida el poder de Dios, ¿no es cierto? Entonces, sin fe, como dije, la fe o sin la fe, no, nosotros estamos en peligro de simplemente haber escuchado las palabras sin experimentar el poder, sin experimentar el poder. Por eso la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 2, perdón, capítulo 4, el versículo 2, dice, porque también a nosotros, dice la palabra, como a ellos nos ha sido anunciadas las buenas noticias, pero a ellos de nada les aprovecharon, de nada les aprovechó oír la palabra. Está hablando del pueblo de Israel y de nosotros. Vuelvo a leerlo. Dice, porque también a nosotros ahora, como a ellos, los de antes, nos han sido anunciadas las buenas noticias, pero a ellos nada les aprovechó oír la palabra porque no se identificaron por la fe con los que la obedecieron. Ellos no se identificaron con la fe. Entonces, no tiene, digamos, mucha influencia oír simplemente la palabra si nosotros no la ponemos en práctica. Oír la palabra sin practicar la palabra, sin vivir la palabra, sin experimentar la palabra, no va a desarrollar la fe en nuestra vida. Pero si oímos la palabra, como dice también Santiago, no sean solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra, o sea, personas que practican la palabra. Por eso hay también una relación importantísima entre fe, obras y poder. ¿Para qué? Para experimentar el poder debemos tener fe. Y para demostrar el poder debemos tener fe para la fe, o sea, el poder ser eficaz en la extensión del Evangelio, por ejemplo, ellos deben ser demostrados por las obras. ¿Cómo hacemos nosotros para hacer que la gente vea nuestra fe? Bueno, a través de las obras que nosotros hacemos, la gente ve nuestra fe. Por ejemplo, asistir a la iglesia, ayudar a los necesitados, ir a los hospitales, orar por los enfermos, ayudar a alguien en su hogar. Bueno, las obras están directamente relacionadas por la fe. ¿Cómo la gente va a ver la fe en nosotros si nosotros no hacemos nada? Entonces,
Santiago, que me encanta Santiago porque es bastante duro para decir las cosas, en el capítulo 2, vamos a leer algunos versículos, el 14, el 17, el 18, el 26. Dice Santiago, escuche, 14, porque también a nosotros, como a ellos, nos ha sido anunciadas las buenas nuevas, pero a ellos de nada les aprovechó oír la palabra, porque no se identificaron por fe con los que la obedecieron. Entonces sigue y dice, así también la fe, sin obras, es muerta. La fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma, dice. O sea, la fe, dice Santiago, si no tiene obras, está muerta en sí mismo. Sin embargo, algunos dirán, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Porque tal como el cuerpo sin el espíritu está muerto, escuchen, el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén. O sea que más claro hay que echarle agua, ¿no? Para que se clarifique más. Quiere decir que la fe y las obras están tan estrechamente relacionadas, dice Santiago, como el espíritu con el cuerpo. Si el cuerpo no tiene espíritu, está muerto. Si la fe no tiene obras, está muerta. Así que, mi hermano, la fe y las obras hacen que el poder de Dios fluya a través de nuestra vida. Esteban, por ejemplo, decía al principio, estaba lleno de fe y de poder, dice, ¿no? ¿Qué le hicieron? Le permitieron que hiciera los grandes trabajos para el Señor, ¿no? Hechos capítulo 6, verso 8, veíamos eso. O sea que la fe, podemos decir, o las obras de fe son hechas con poder. Las obras que hacemos, las obras de fe que realizamos, son hechas con poder. Y en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, el versículo 11, Pablo también dice, con este fin oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os haga dignos de su llamamiento y que Él cumpla todo buen propósito y toda obra de fe con poder. ¡Wow! Ahí está, todo juntito. Toda obra de fe con poder. Ahí está la obra, ahí está la fe y ahí está el poder. En esa frasecita de Pablo tremenda, ¿no? Cuando él ora y dice que él cumpla todo buen propósito en ustedes y también toda obra de fe con poder, ¿eh? Que toda obra que ellos hicieran por la fe, lo hagan con el poder del Señor. Por eso Dios quiere hacer obras de fe con el poder en cada uno de nosotros. Dios quiere hacer obras de fe con poder en cada uno de nosotros y a través de nosotros. No solamente lo quiere hacer en nosotros, sino a través de nosotros hacia otras personas, nuestra familia, nuestros amigos, vecinos, la comunidad donde estamos. Así que cuando ejercemos la fe, ella une la fe, el poder de Dios a las obras que hacemos. Y eso es maravilloso. Por eso Jesús ahora nos dice, sintetizando todo lo que hablamos, Jesús dice, al que cree, todo le es posible. ¡Wow! Al que cree, todo le es posible. Y uno de los mayores ejemplos que encontramos de fe en la Biblia, por supuesto, es nuestro padre Abraham. Abraham, el padre de la fe. Dice Santiago 2:23 que Abraham fue justificado debido a la fe. Escuche esto, ¿no? A vos, Nico, que te gusta predicar, ahí tenés un bosquejo, te tiro un bosquejito para vos. Abraham fue justificado debido a la fe. Santiago 2:23. Luego dice la Biblia en Romanos 4:18 al 21 que su fe le dio la convicción llena de las promesas de Dios. Estaba seguro que Dios iba a cumplir lo que había prometido. Luego encontramos que Dios encontró que el corazón de Abraham era fiel, 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 fiel. Abraham fue fiel. Y luego también la Biblia en Romanos 4
versículos 11 y 12, nos habla de que los creyentes que siguen su ejemplo, el ejemplo de Abraham, también son personas de fe. O sea que son hijos de Abraham por la fe. Así que concluimos un poco esta lección diciendo que el Señor anhela que nosotros podamos ejercer esa fe, pero esa fe que nació como una fe salvadora, que luego se convirtió en una fe santificadora, que luego se convirtió en una poderosa arma, un escudo poderoso para detener el poder del maligno sobre nuestra vida, y que esa fe nosotros la tenemos que manifestar a través de acciones concretas, a través de la obra, de obrar, ¿no? Por eso, mi hermano, las obras no las hacemos para que la gente diga, mira qué buenos estos cristianos, no, no. Las obras las hacemos para que ellos vean que nosotros creemos en Dios. La fe nos lleva a obrar, y cuando obramos por fe, entonces el poder de Dios comienza a fluir sobre nuestra vida y a través de nuestra vida hacia otras personas. Así que, hermanos, después cuando nosotros hacemos cosas, hacemos obras, vemos la mano de Dios moviéndose, tocando a las personas, transformándolas, y eso realmente es maravilloso. Así que yo quiero dejarles esta enseñanza para que luego la reflexionen, la vuelvan a escuchar, para que cuando les mande el material puedan estudiarlo con más profundidad, y también para que lo puedan poner en práctica. Si usted me pregunta, pastor, ¿cómo me gustaría que mi fe crezca? Bueno, si vos querés que tu fe crezca, lee la Biblia, estudia la Biblia, aprende la Biblia, escucha mensajes, eh, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que para que tu fe crezca y se desarrolle, necesitas ir a la Biblia, y vas a ver cómo la fe va a crecer. Y esa fe te va a llevar a hacer cosas. Y cuando hagas esas cosas en la fe que está creciendo, el poder de Dios va a empezar a fluir y algo tremendo va a comenzar a pasar. Amén.